Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias por aceptar la entrevista. La verdad fue un gran honor para mí conocerlo. Eh, bueno, como le decía, mi idea era hacer una entrevista respecto a su trayectoria más que todo. O sea, usted me cuente desde sus inicios, desde que terminó su carrera, cómo fue avanzando, qué proyectos hizo, qué decisiones tomó, cómo fue su pensamiento para su avance, su crecimiento personal y profesional. Y al último, si quiere, que me cuente un poco el método Stanamic. Yo quisiera que me cuente usted como su historia, como quien dice, su trayecto desde que salió de la universidad hasta ahora, si es posible. ¿Qué querés? Toda mi carrera Sí, no, bueno, post-universitaria. Es lo muy más larga, ¿eh? importante y más interesante como Es muy larga, fíjate que tiene arriba de 50 y tantos años que ejerce la profesión. entonces las cosas que más lo marcó usted, que más enseñanza les dejó, como quien dice. Bueno, te cuento. Originalmente mi intención, mientras estudiaba, era orientarme hacia la parte estructural. O sea, mi biblioteca realmente era bastante importante, bastante extensa en términos vinculados a temas de estabilidad, fundaciones, hormigón, etcétera, etcétera, etcétera. Un día cae en mis manos un libro, el libro de Terzaghi, Mecánica Teórica de los Suelos. Me impactó de manera tal que resolví cambiar mi orientación y en lugar de terminar como ingeniero estructuralista, terminé como ingeniero geotécnico en suelos, fundaciones, pavimentos, etcétera, etcétera, etcétera. En el año 65 me incorporo a una firma que existía en Buenos Aires llamada Laboratorio Cientec SRL. Era una firma que tenía 3 años de antigüedad, pero básicamente estaba dirigida por el doctor Jorge Medici, que era el jefe del laboratorio de suelos y hormigones de Agua y Energía. En esa época, Agua y Energía era la empresa oficial que estaba dedicada al tema de aprovechamientos hidroeléctricos, hidráulicos, temas de riego, etcétera, etcétera. Otro miembro de esa empresa era el doctor Lorenzo Herbot, que era el jefe de suelos de Vialidad Nacional. Bueno, en su momento, todavía en mis últimos años de estudiante, se crea en la Facultad de Ingeniería de Buenos Aires la Escuela de Caminos. Y Vialidad Nacional era la que solventaba, financiaba esa Escuela de Caminos. Incluso resuelven crear un laboratorio de suelos, mezclas y hormigones en la Facultad de Ingeniería. Me designan como ayudante en ese laboratorio y me envían a hacer un training de 6 meses en los laboratorios de Vialidad Nacional. Esos laboratorios estaban en el viejo edificio de Vialidad Nacional, hoy día Tribunal Espí, de la calle Espí. Bueno, ahí me contacto con mi maestro, el doctor Herbot, y durante 6 meses hago el entrenamiento con él. Vuelvo a la facultad y a los pocos días me llaman para ver si me interesaba incorporarme como ingenierito 0 kilómetro en el laboratorio de Laboratorio Cientec SRL. Bueno, acepto. Y de ahí en adelante seguimos haciendo trabajos de investigación de suelos, hormigones, mezclas asfálticas en la ciudad de Buenos Aires y en el resto del país. Allá por el año 70 se crea, en lugar del laboratorio Cientec SRL, pasa a ser Geotécnica Cientec S.A., Sociedad Anónima. Bueno, seguimos con esa misma tarea. Nos tocó intervenir en varias obras importantes del país y del exterior. Trabajamos en el proyecto de Yacyretá junto con el Paraguay,
trabajamos en el proyecto de Salto Grande junto con Uruguay. En esa época existía también una empresa muy grande, oficial, que era Hidronor, dedicada al tema de proyectos, obras hidráulicas en el contexto de la Patagonia. Nos tocó intervenir en proyectos de Alicura, Coyoncura, Lima y Medio, Pichipicumulefú, haciendo siempre estudios de suelos. Esa fue siempre nuestra actividad. Con el tema de las fundaciones, siempre aparecen los problemas, e incluso, sobre todo en el tema de fundaciones profundas, había temas donde al instalar un pilote no se sabe qué ocurre debajo, a lo largo del pilote, por cuanto está enterrado, evidentemente. Entonces nos pusimos en contacto allá en la década del 90 con TNO, que es el Instituto Oficial de Investigación de las Obras Públicas del Gobierno de Holanda. Sí. Un par de años antes conocí a un ingeniero que un argentino, cordobés, para mejor, que había estado muchos años, primero como becado, luego como ingeniero contratado en Holanda. Bueno, él me puso en contacto con lo que se hacía en TNO, en Holanda, y en función de eso acordamos traer el primer equipo para ensayos sónicos de integridad de pilotes desde Holanda. Ese equipo era un equipo analógico formado por una pantalla que reproducía las señales que se obtenían a través de un sensor instalado en la cabeza del pilote y solicitado por un impacto dado con un martillo pequeño de mano. Las señales se registraban en el monitor y había que imprimirlas con una cámara Polaroid. Todo eso fue allá por los años 86. A partir de la época del año 90, me llega una invitación para asistir a un congreso de fundaciones profundas y analizar los ensayos que se hacían precisamente con equipos ya digitales de ensayos de integridad, monitoreo de Inca de pilotes, ensayos dinámicos de carga, etc. Bueno, concurrimos a ese congreso. Al término de los mismos acordamos con TNO, que era la entidad que lo organizaba, la adquisición del primer equipo digital para la Argentina. Era un equipo que permitía hacer ensayos sónicos de integridad, monitoreo de Inca de pilotes, ensayos dinámicos de carga, todo eso con diferentes hardware y software, monitoreo de vibraciones, en fin, toda una tecnología que no existía en nuestro país e incluso no existía en ese momento, década 90, en el resto de América del Sur. En el año 92-93 llega ese equipo al país y empezamos con los ensayos. Todo eso lo fuimos haciendo, encontrando por supuesto problemas en muchos pilotes. Prácticamente en esa época la mayor parte de las empresas de pilotaje nacionales y extranjeras con filial local, nos contrataban para hacer ese tipo de ensayos. Hemos descubierto problemas, algunos de ellos muy serios, y en función de eso, creo que eso ayudó a que las empresas de pilotaje empezaran a tomar sus propios recaudos para evitar problemas o de falta de integridad o de falta de capacidad de carga. En la década, ya finales de la década del 90, nos ponemos en contacto con una empresa que la habíamos visto en los sucesivos congresos
haciendo ensayos de prueba con el método llamado ensayo rápido de carga, opción Stadnamic. El tema Stadnamic surge de apocopar dos efectos, uno el estático, otro el dinámico. Acordamos adquirir un equipo, el mismo llega a la Argentina al comienzo de la década del 2000, y con eso empezamos a hacer sucesivos ensayos de carga en diferentes obras del país. La ventaja del equipo del ensayo método Stadnamic, tal como lo refleja la norma ASTM, tiene la ventaja de que no requiere sistemas de reacción, como es el caso del ensayo estático. El ensayo estático, si vos le aplicás una carga o un pilote, supongamos una carga de compresión, a través de un gato hidráulico, requiere armar una parafernalia de viga y elementos de reacción, que son o pilotes o anclajes de reacción con una viga o un sistema de vigas que distribuya la carga. Bueno, el sistema Stadnamic no requiere ese sistema, simplemente se instala el equipo sobre la cabeza del pilote. El equipo tiene una cámara de combustión que quema un combustible sólido formado por pellets de celulosa. En la ignición, el equipo recibe una fuerza ascendente de abajo hacia arriba, similar al caso de un cohete o una cañita voladora, y por el principio de acción y reacción que nos enseñaron, creo que en el primer año de la facultad o en cuarto año del bachillerato, si lo que dice Newton es cierto, aparece una fuerza de compresión opuesta y de igual valor que la ascendente aplicada al sistema. Bueno, ese sistema, dado el lapso muy pequeño de ensayo que dura, tiene una aceleración de 20 veces la gravedad. Por consiguiente, las masas de reacción que van unidas al sistema, tenemos un pistón y un émbolo, requiere como fuerza aplicada a través de esas masas solamente el 5% de la carga de ensayo que yo quiero lograr sobre la cabeza del pilote. Por ejemplo, si voy a ensayar un pilote a nivel de, por ejemplo, 800 toneladas, el 5% de eso son 40 toneladas. Entonces, entre el peso del elemento, el pistón, digamos, la cámara de combustión y pistón van vinculados, abulonados a la cabeza del pilote, el cilindro correspondiente y sus anillos que dan lugar a esa fuerza de 40 toneladas son acelerados verticalmente. Esa aceleración también se aplica a la reacción, que es 20 veces la gravedad. 5% de carga por 20 veces la gravedad da el total de la fuerza aplicada. El hundimiento del pilote bajo el ensayo de carga Stadnamic se mide a través de un sensor láser. El ensayo en sí dura entre 120 y 140 milisegundos, o sea, muy rápido. En la pantalla del sistema de registro aparece la curva carga-hundimiento. Ahora bien, ¿qué ocurre con esa masa de 40 toneladas que salió disparada hacia arriba? Si fuera un cohete tipo lunar de la NASA, podrían decir, bueno, se fue a la Luna. Pero ocurre que no es así. El sistema pierde su inercia en un momento dado y ahora, si también es cierta la ley de gravedad, va a caer y se va a dirigir hacia abajo. Imagínate que si yo tengo un pilote más el sistema de medición, sensores, láser,
sensores de acelerómetro, etc. 40 toneladas caen desde 2-3 metros de altura sobre ese sistema, directamente pulveriza todo el sistema de registro, y puede dañar la cabeza del piloto con una carga de 40 toneladas que cae de 3 metros de altura. Entonces, el sistema todo del ensayo va rodeado por un cilindro tipo silo de chakra, de paredes de aluminio corrugado, y relleno el borde que queda libre entre las masas de reacción y la cara interior de ese cilindro por grava. Cuando todo el sistema sale impulsado verticalmente hacia arriba, ese colchón de grava cede, se desparrama, cubre la cabeza del piloto y los sistemas de registro, y esas 40 masas terminan cayendo 20 a 30 centímetros. Ese impacto, por las características del sistema anular que pasan los silos, es transmitido a las paredes del silo, y las paredes del silo a una fundación superficial formada por una plataforma de vigas. Bien, ese es el ensayo. Luego, en gabinete, ese ensayo hay que empezar a analizarlo por el método único del punto de carga, y se elimina entonces la componente dinámica, se elimina la componente de aceleración, y tenemos una curva estática, igual que en el caso de un piloto sometido a carga estática. Bien, esa es toda la historia del equipo Standamic. En el país hemos realizado varios ensayos. La capacidad máxima del equipo que teníamos en Argentina era un equipo de 8 meganewton, o sea, 800 toneladas. Hemos hecho ensayos desde 300 hasta 800 toneladas en diferentes puntos del país, en diferentes obras, habitualmente puentes. Y en una oportunidad tuvimos que llevar a cabo ensayos en Jamaica, para lo cual la empresa que nos contrató se encargó del transporte del equipo a Jamaica, en esa obra que era un camino, una ruta de circunvalación con varios puentes. Bien, ahí se hicieron los correspondientes ensayos. En otro momento, Ecuador tiene que llevar a cabo una serie de ensayos en Guayaquil para un nuevo puente que iban a construir en Guayaquil, y reforzar las fundaciones del puente existente, las cuales, según los ingenieros estructuralistas, carecían del adecuado factor de seguridad ante efectos sísmicos. Eso requería ensayar pilotes que tenían 2,50 metros de diámetro y alrededor de 70 metros de longitud, en suelos blandos, totalmente blandos. Por eso se requería llegar a esa profundidad. Los estructuralistas y la empresa constructora nos pidieron llevar a cabo ensayos con cargas hasta 3.000 toneladas. Evidentemente, eso no lo podíamos hacer con nuestro equipo. Allá por el año 94, 96, se crea una entidad formada por todas las empresas que acordaban disponer equipos Standamic. En ese momento, en la década del 2000 ya, éramos 13 empresas en todo el mundo, distribuidas en diferentes lugares, con el compromiso asumido por esas empresas. Para eso existía la sociedad llamada APTLI, que era Alliance of Pilot Testing Laboratory Engineers, o sea, una empresa de ensayo formada por laboratorios de ingeniería para ensayar pilotos. En el mundo, en este momento,
la carga, el equipo con la mayor capacidad de carga era el equipo de 3.000 toneladas, o sea, 30 meganewton. En base a ese convenio, acordamos con una empresa de Japón trasladar el equipo de Japón a Ecuador y llevar a cabo toda la serie de ensayos. Fueron alrededor de 6 a 8 ensayos que se efectuaron, con un equipo de mucha mayor capacidad de carga que el que teníamos nosotros. Y esa es la historia del ensayo Stand-Amic. El equipo Stand-Amic fue desarrollado conjuntamente por 2 empresas. Una de ellas, Bermingham, de Canadá, Sí. que construyó todo lo que se refiere a la parte, digamos, física del equipo. Y TNO participó en el armado tanto del software como de todos los elementos electrónicos de transmisión de datos. O sea que el equipo Stand-Amic como tal es un trabajo conjunto entre TNO de Holanda y Bermingham de Canadá. Claro. Y yo le pregunto, ¿no? Pero es una pregunta por usted, ¿no? ¿No le surgió cierta duda, cierta incertidumbre el método, ya que no era un método que se haya probado antes, como quien dice? ¿Cómo lo tomó? ¿Qué le llevó a tomar la decisión de elegir ese método o confiar en el método, como quien dice? Bueno, digamos, tuvimos oportunidad en varias ocasiones de asistir a ensayos que se realizaron, por un lado en Holanda, por otro lado en Canadá, por otro en algunos de los otros congresos se realizaron ensayos, por ejemplo, te puedo decir, en Portugal. También se realizaron ensayos, todo eso demostrativo en los congresos, y pudimos acceder a toda la información correspondiente del postprocesamiento de esos ensayos. En algunos de esos congresos se hicieron ensayos tanto estáticos, dinámicos y Stand-Amic. Y entonces se pudo hacer la comparación de esos 3 métodos sobre unas mismas estructuras. Entonces, eso permitió determinar que el ensayo Stand-Amic fuera designado por ASTM como ensayo cuasi estático. Alguna gente ha confundido y ha pensado que el ensayo Stand-Amic es un ensayo dinámico. No, está caracterizado y obtenido el resultado como ensayo cuasi estático. Así lo designa la norma ASTM. Más o menos, ¿qué ventajas tendría el método Stand-Amic con el método clásico dinámico o estático? O sea, respecto a otros métodos de carga para pilotes. Te cuento, el ensayo estático, en cualquiera de sus métodos, compresión, tracción, carga horizontal, es el ensayo más conocido, el ensayo más admitido por la bibliografía internacional, pero también es el ensayo más resistido por la mayor parte de las empresas constructoras, los comitentes. ¿Qué ocurre? El ensayo estático tiene todo el armado previo de la famosa parafernalia y tiene además los tiempos de ejecución del ensayo. La norma STM prevé 5 sistemas básicos de ensayos de carga estático de pilotes, y entonces eso suele demandar bastante tiempo, suele demandar costos, tanto logísticos como costos directos. Por ejemplo, el ensayo estático de carga no es recomendable hacerlo sobre pilotes de obra, sino sobre pilotes ubicados fuera de la obra. Y eso representa entonces armar pilotes de reacción o anclajes de reacción
que quedan después perdidos, igual que el pilote de ensayo ubicado fuera de la obra. En el caso de pilotes correspondientes, por ejemplo, a un puente o una obra portuaria, básicamente no es usual hacer sobre pilotes de sacrificio. Los ensayos se hacen sobre pilotes de servicio que deben tener por lo menos un factor de seguridad respecto de hundimiento total o rotura de por lo menos 2, 250 o 3. Entonces, el tema es llevar a cabo ensayos sobre ese tipo de pilotes. Si vos haces un ensayo de carga estático sobre un pilote correspondiente a un puente, que habitualmente las pilas suelen tener 2 pilotes, excepcionalmente tienen más cuando o las luces son muy grandes o son puentes de doble calzada. Entonces, pero lo usual, la mayor parte de los puentes que se construyen, son 2 pilotes, columna por pila. Entonces no tenés, si se permitiera, no tenés pilotes de reacción sobre los cuales actuar. Entonces, el ensayo estático sobre un pilote de servicio no podés llevarlo a rotura. Tenés que llevarlo a lo máximo que se aconseja, es de 1.5 o a lo sumo 2 veces la carga de servicio. Eso requiere, como ensayo estático, prever un sistema de anclajes o pilotes de reacción. El ensayo Stand-Dynamic lo podés realizar directamente sobre pilotes pertenecientes a cualquiera de las pilas. Normalmente tampoco es un ensayo que se hace sobre la totalidad de los pilotes. Sí se debe hacer sobre la totalidad de los pilotes los ensayos de integridad para comprobar que el pilote como tal esté entero, no tenga estrangulamientos, no tenga problemas. Básicamente, los impulsores originales de la mecánica de suelos en Argentina fueron en Córdoba, en Buenos Aires teníamos a Moreto, Bolognesi, y en Córdoba se estaba formando también una escuela de ingeniería en suelos a partir de los docentes que estaban en la cátedra de la Universidad Nacional. Entonces, muy lentamente, muy paulatinamente, se empezó a desarrollar la actividad hasta que en la década del 70 se empiezan a producir en la ciudad de Buenos Aires una serie bastante grande de derrumbes, y entonces a partir de ahí empieza a hacerse obligatorio el estudio de suelos. Eso fue lo que nos tocó actuar. En Córdoba, quien estaba a cargo del tema era el ingeniero Moll y toda una serie de chicos en aquella época. Hoy día ya no son tan chicos, como el ingeniero Terzariol y otra gente que incluso se creó en Córdoba, en la universidad, la carrera de posgrado de ingeniería geotécnica. Y a partir de ahí, bueno, han aparecido varios doctores ingenieros de mucho prestigio, muy trabajadores, con grandes avances, incluso algunos de ellos ya trabajando en el exterior. Claro. Otra pregunta sería... O sea que si te interesa el tema suelos, bueno, vas a tener una oportunidad de desarrollarte en un campo muy interesante. ¿Qué cree usted que sería lo más importante que debe tener un recién graduado para afrontar la vida laboral? Y mira, básicamente sería importante que te contactaras con algunas de las firmas, si te parecen locales, que puedan resultarte prácticos, que estén en el tema, que estén en la especialidad, que les interese incorporar ingenieros para formarlos. Bueno, creo que es la forma de comenzar esa actividad. No te aconsejaría de entrada crear vos tu propio laboratorio, por un lado, por falta de experiencia, por otro lado, recursos. Y los recursos económicos para montar un laboratorio son bastante importantes. O sea, requieren mucho esfuerzo en dinero y mucho esfuerzo para armarse una carrera en el mercado laboral. Por otro lado, sin experiencia te va a resultar difícil encontrar ubicación, propia en el mercado laboral,
lo aconsejable sería incorporarte a alguna empresa, ir adquiriendo la experiencia de laboratorio, de campo, como para luego decidir si permaneces en esa empresa o te abrís por tu cuenta. Ok. Muchas gracias. Acá. Ok, Diego, encantado.